Hola, te habla tu maestra de geometría analítica y en esta ocasión vamos a hablar de un tema importante, igual que todos en esta materia, que es el tema de pendiente y ángulo de inclinación de una recta. Vamos a ver qué es lo que significa la pendiente y el ángulo de inclinación. Aquí te muestro 4 ejes de coordenadas, te los muestro de inicio para que veas que es muy importante siempre señalar cuál es cada uno de los ejes. Recuerda que el eje de las X también se llama eje de las abscisas y el eje de las Y se llama también eje de las ordenadas. No puse acá las partes negativas, cuando es necesario se marcan. Ahorita por cuestión de espacio no marqué las partes negativas de los ejes de coordenadas. Y bueno, aquí te estoy mostrando ahora unas rectas. En la primera imagen nosotros tenemos una recta que está marcada con una inclinación. Si tú pusieras puntos en el eje de las X, en este caso, podrías ver que la correspondencia hacia el eje de las Y de cada uno de esos puntos de las X, conforme la X va creciendo, ya sabes que la X más pequeña se encuentra del lado izquierdo, los valores más pequeños del menos infinito hasta el infinito, es decir, si tú avanzas de izquierda a derecha en el eje de las X, los valores de X aumentan. Y bueno, en relación a que estos valores aumentan, una vez que aumenta el valor de las X, también el valor de las Y aumenta. ¿Te fijas? Observas que aquí el valor de esta X era un valor de Y aquí aumentó el valor de X y también se incrementó el valor de la Y. Entonces, cuando eso sucede, se dice que nosotros estamos trabajando con una función o una recta que es creciente. Podríamos decir que cuando su inclinación está hacia la derecha, tenemos una recta creciente y la pendiente será positiva. Ahorita vamos a hacer las anotaciones. En el caso de esta imagen, nosotros podemos ver, si marcamos también los valores en las X hacia la derecha, podemos ver que una vez que los valores van en sentido contrario, como puedes ver aquí, así, así, aquí vas marcando. Si el valor de la variable va creciendo, aquí sucede lo contrario. El valor de la Y va decreciendo. Si te fijas que es una función o una recta que va en sentido contrario de la anterior. En esta se dice que si el valor de las X crece, el de la Y disminuye. Entonces a esta se le llama una recta decreciente y va a tener una pendiente negativa. Ahorita vamos a ver la notación. Cuando tenemos una recta horizontal, entonces este es un valor constante, puesto que si tú vas marcando aquí valores de X en cualquiera de los dos sentidos y quieres medir el valor de Y, entonces observa que el valor de Y siempre será el mismo. Si observas que no importa en qué valor, si crece o decrece, el valor de Y siempre será el mismo valor. Para todos estos puntos será el mismo valor. Entonces ahí se dice que tenemos una recta con un valor constante. En el caso de la cuarta gráfica, nosotros podemos observar que tenemos una recta vertical que tiene un ángulo de 90 grados y bueno, a eso se le llama una recta con una pendiente infinita. Entonces, pues ahí te dejo la anotación. Como puedes ver, es importante que sepas que una recta que está inclinada hacia la derecha, digamos, es una recta creciente y tiene una pendiente positiva. Esto es muy importante para cuando tú estás haciendo cálculos puedas determinar si tus cálculos son correctos.
En caso contrario, cuando tenemos una función decreciente, decimos que la pendiente es con signo negativo. Esto lo vas a entender mejor cuando veamos los cálculos. Cuando la función es constante, entonces nosotros decimos que tenemos una pendiente cero. Y cuando la recta es vertical, entonces decimos que tenemos una pendiente infinita. Y bueno, si tú te ubicas en, en la realidad, en la vida cotidiana, si tú vas a escalar una montaña, pues buscas el lado que tenga menor pendiente para que te cueste menor trabajo. Entonces la pendiente tiene que ver con algo que se llama el ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación lo podemos marcar aquí. Por ejemplo, este sería el ángulo de inclinación de esta recta y lo vamos a definir con la letra teta en esta materia. No quiere decir que no haya otras formas de definirla. Esto es el ángulo de inclinación. Para este caso, el ángulo de inclinación es 0 grados o bien 180 en este punto. Y para este caso, el ángulo de inclinación son 90 grados. Vamos a llamar en este curso al ángulo de inclinación teta. Y bueno, otra cosa es que nosotros podemos trazar rectas paralelas. Las rectas paralelas son rectas de este tipo que te pongo en color rosa aquí. Las rectas paralelas son aquellas que nunca se van a juntar, que se encuentran totalmente con la misma pendiente y el mismo ángulo de inclinación. Entonces, tú puedes trazar una infinidad de rectas paralelas. ¿Qué quiere decir? Que esta recta azul respecto a cualquiera de las dos rosas, tanto unas como otras tienen el mismo valor de la pendiente y el mismo ángulo de inclinación. Este concepto es muy importante para, por ejemplo, figuras geométricas en las que nos piden ciertas características como las rectas notables de los triángulos o paralelismos o cosas así. Pues aquí puedes ver también, te muestro otras rectas paralelas y rectas paralelas. Las que están en rosa, puedes trazar una infinidad de rectas paralelas y este concepto siempre te será de mucha utilidad. Y bueno, ahora vamos a ver nosotros que hay formas de calcular la pendiente y el ángulo de inclinación. En esta imagen yo te muestro las fórmulas. Esta fórmula de aquí, la primera que te muestro, en donde hablamos de M, M quiere decir pendiente de la recta. Con eso vamos a abreviar nosotros la pendiente y hay dos formas de calcularla. Una es conociendo las coordenadas de un punto. Como puedes ver, aquí tienes las coordenadas x2 y y2, que serían las coordenadas de un punto, y x1, y1, que serían las coordenadas de un segundo punto. Aquí pues esta anotación tú la puedes hacer en tu cuaderno, tener siempre la fórmula y sobre todo pues más importante identificar de qué se trata cada una de sus partes. Otra forma que tenemos para calcular la pendiente es sabiendo el ángulo de inclinación y aquí vamos a usar la función tangente que la encuentras en tu calculadora. Recuerda que siempre debes de tener a la mano tu calculadora científica para que puedas hacer los cálculos correspondientes. Entonces, si tú conoces el ángulo de inclinación de una recta que es la letra teta, es una letra griega, se llama teta y con eso vamos a representar nosotros el ángulo de inclinación. Y por último tenemos la forma de calcular el ángulo de inclinación. Con esta tercera fórmula nosotros podemos calcular el ángulo de inclinación en grados sabiendo la pendiente y vamos a calcularlo por medio de la tangente inversa. Esa es una tecla que encuentras en tu calculadora. Justo en la parte superior de donde encuentras la función tangente, que en muchas calculadoras aparece así, tan, es lo mismo TG o TAN, es la función tangente, pero la vas a encontrar con el simbolito o con el exponente de -1. Esa es la tecla
con la que tú vas a poder calcular el ángulo de inclinación. Y bueno, una vez que ya conocemos nuestras fórmulas, nosotros vamos a ver algunos ejemplos que te van a aclarar muchas cosas y te van a ayudar a practicar y a entender para qué es útil. Y bueno, el primero dice aquí que calcular la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta que pasa por los puntos A, cuyas coordenadas son menos 3,2, y el punto B, cuyas coordenadas son 7, menos 3. Aquí en el lado izquierdo yo te estoy poniendo nuevamente las fórmulas para que nos sea fácil calcular y no tengas que estar recordando cada vez. Es muy importante que cada vez tú tengas tu formulario. Entonces, ahí tenemos las fórmulas. Vamos a ver. Si nosotros sabemos que esto es, pues puede ser x1, y1, y este podría ser x2, y2. ¿Puede ser al revés? Sí, puede ser al revés y el resultado siempre será el mismo. Entonces, vamos a calcular la pendiente. Aquí tenemos nuestra fórmula. La fórmula que vamos a utilizar es esta primero. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y entonces vamos a sustituir. La pendiente entonces sería y2. ¿Quién es y2? Menos 3. Menos, que es el de la fórmula, menos y1, que en este caso es 2. Todo eso entre x2, que es 7, menos x1, que es menos 3. Si observas, este menos es el de la fórmula y el otro menos es el del punto que estamos nosotros trabajando. Vamos a hacer las operaciones. Recuerda que son operaciones aritméticas muy sencillas. Menos 3 y menos 2 son menos 5. Todo entre 7 menos por menos más 3. No vayas a cometer el error de decir menos 3 por menos 2 es menos por menos. Cuando no sepas qué operación vas a hacer, simplemente léelo en tu mente y piensa, léelo y escucharás en tu mente menos 3 menos 2. En ningún momento dice menos 3 por menos 2. Recuérdalo siempre. En cambio acá abajo sí dice 7 menos por menos 3. Entonces aquí sí va a ser, aplica la multiplicación de los signos. Entonces sería menos 5, 7 más 3, 10. Aquí podemos nosotros simplificar esta fracción. La pendiente es, si dividimos esto entre 5, le sacamos quintos, son múltiplos de quinto. Recuerda que cuando vas a sacar o vas a simplificar una fracción, si divides la parte del numerador, que es la parte superior entre un número, la parte del denominador la debes de dividir igual. Entonces, menos 5 entre 5 sería menos 1 entre 10 entre 5, 2. Y ahí, como puedes ver, ya quedó simplificado. Esto también lo podemos escribir como menos 0.5. Si tú haces la división en tu calculadora, ese sería el valor de la pendiente. Pero bueno, el valor de la pendiente no lo entenderíamos, no lo vamos a comprender mejor si calculamos el ángulo de inclinación. Para este caso, el ángulo de inclinación, pues ahora vamos a utilizar esta fórmula que es la de aquí. Con esa vamos a calcular el ángulo de inclinación. Y entonces, ¿por qué lo podemos hacer? Porque ya conocemos el valor de m. Si observas, ya tenemos el valor de m, que es este que nosotros calculamos aquí. Entonces, por eso ya podemos calcular el ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación es θ igual a la tangente inversa, que es una tecla que vas a encontrar en tu calculadora. ¿De quién? De menos 0.5. Si tú en tu calculadora presionas la función inversa, esta se encuentra en la función inversa, la tecla de función inversa, tangente inversa de menos 0.5,
El ángulo que te va a dar es menos 26.5 grados. Ese sería nuestro ángulo de inclinación. Y bueno, ¿qué significa todo esto? Todo esto significa lo siguiente. Si yo rápidamente grafico esta función, aquí vamos a poner nuestro eje de coordenadas. Va a ser un bosquejo nada más. El punto es menos 3. Vamos a poner aquí. Lo voy a hacer un poco pequeño para que quepa. Si yo hago aquí el eje de las X, aquí el eje de las Y, vamos a poner por mitad 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no me va a ser suficiente. Vamos a hacerlo un poco más hacia la izquierda. Entonces aquí tendríamos así. Siempre debemos calcular perfectamente los espacios. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tendríamos 1, 2, 3. El primer punto es menos 3 en X y 2 en Y. Aquí voy a calcular 1, 2, 3, 4. Entonces, menos 3 y 2. Este punto caería aquí. Aquí yo tendría el punto A. Y el punto B lo tendríamos en 7 menos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y menos 3, el punto estaría aquí. Aquí estaría nuestro punto B. Si nosotros trazamos nuestra recta, aquí, lo que quiere decir este ángulo de inclinación es que ese signo negativo es que aquí a lo mejor tú podrías trazarla un poco mejor. Aquí tenemos menos 26.5 grados. Y de manera respecto al eje de las X positivas, entonces vamos a, ¿cómo calcularíamos el ángulo? ¿Cómo mediríamos el ángulo de aquí hacia acá? Pues si todo este ángulo mide 180 y le restamos los 26 grados, entonces nos quedarían 153 grados aproximadamente. ¿Cómo sacamos este? Este lo sacamos restándole 180 menos 26. Aquí lo voy a cerrar para que quede así. Y esto nos quedaría 153 o 154 grados. Eso sería. Y entonces este es nuestro ángulo teta respecto del eje de las X. Si tú observas, lo que nosotros dijimos al inicio es que si el signo de la pendiente es negativo, se trata de una función decreciente. Y si tú regresas a ver tus notas, pues justamente es lo que se dijo. Esto es una manera de comprobar que tú hiciste tus cálculos correctamente. Y bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo. El ejemplo número 2, que es más sencillo, y dice, ¿cuál es la pendiente de una recta que tiene un ángulo de inclinación de 12 grados? Y pues aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula 3, esta tercera fórmula. ¿Por qué esa fórmula? ¿Por qué vamos a usar esa fórmula? Porque lo que me están pidiendo es el ángulo de inclinación representado por teta y además me están dando, me están pidiendo la pendiente y me están dando el ángulo de inclinación. Es nuestra fórmula número 2. Entonces, la pendiente la calcularíamos de la siguiente manera. Pendiente es igual a la tangente no inversa. Ya no lleva el menos 1 aquí, no lo lleva. Es una tecla directa de 12 grados. Si tú pones esto en tu calculadora, la pendiente de esa recta te va a dar, si tú puedes irlo haciendo en tu calculadora,
va a ser de mucha utilidad que lo practiques. ¿Cuánto es el valor que te puede dar esa recta? El ángulo, ese valor es de 0.21. Vamos a utilizar siempre dos dígitos después del punto decimal y ese sería nuestra pendiente. Entonces, ya sabemos dos cosas. Sabemos calcular la pendiente teniendo dos puntos y también sabemos calcular la pendiente conociendo el ángulo de inclinación. Este ejercicio, como puedes ver, es muy sencillo. Aquí pues vamos nosotros a aprender. No conocemos los puntos, lo que sí sabemos es que son 12 grados. Para eso nosotros utilizamos un transportador y al decirnos que es una recta que está a 12 grados, pues yo voy a hacer un bosquejo aquí más o menos de nuestra recta. Tú sabes que de aquí a aquí hay 90 grados, 90, aquí son 180, aquí son 270 y aquí son los 360 grados. Bueno, entonces si son 12 grados los que nosotros tenemos en la inclinación de esa recta, aquí a la mitad de esa recta, aquí son 45 grados. Entonces, la mitad aún de esa recta, siempre lo vamos a medir, nada más que aquí no tengo un transportador, pero es posible medirlo. En la clase práctica en el salón te voy a enseñar a usar el transportador. Aquí son 45 grados, entonces es todavía menos. Si partimos esa recta todavía a la mitad de 45, ¿cuántos son? Son 22.5 y la mitad de 22 son como el ángulo de inclinación. Entonces, si observas los 12 grados, esa recta estaría con una inclinación más o menos así, muy acostadita, y ahí tendríamos 12 grados. Te vuelvo a repetir que yo te voy a enseñar a calcular, a medir ese ángulo de inclinación. Y bueno, la pendiente es de punto 21. Un último ejemplo es el siguiente, que pues más que nada es información que te va a ayudar mucho. Si tú te piden calcular la pendiente de una recta con 180 grados y la de una con 90 grados. La pendiente, si pones pendiente es igual a la tangente de 180 grados y tú hazlo en tu calculadora y me dices cuánto te resulta la pendiente y me dices cuánto te resulta la tangente de 90 grados. Voy a dejar un pequeño espacio. Si tú haces el cálculo, vas a ver que la pendiente de esta recta de 180 grados es 0 y la pendiente de la tangente no se puede calcular. Te sale en la calculadora como un error. Si recuerdas el inicio de la clase, la pendiente de una recta completamente horizontal, que es la recta que tiene 180 grados, pues es 0. Cuando vas caminando en el piso no hay pendiente, no hay inclinación y pues eso es lo que significa. En cambio, cuando tenemos una recta a 90 grados, que es una recta vertical, es una pendiente infinita que no se puede calcular puesto que es un valor infinito. Entonces con esto te dejo aquí la clase de pendiente y ángulo de inclinación. Espero que te sea de utilidad.